brisa de octubre se colaba entre las ventanas rotas de la escuela secundaria Highbrook, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Esa mañana, los estudiantes apenas prestaron atención al hombre pálido que entró en el aula de biología. Eric, el nuevo alumno, caminó con pasos pesados, arrastrando una mochila desgastada y un aire de inquietud que envolvía su presencia. Los cuchicheos comenzaron de inmediato. Su piel parecía demasiado tensa sobre sus pómulos afilados, y las profundas ojeras alrededor de sus ojos oscuros sugerían noches sin dormir. Aunque su ropa estaba limpia, había algo desaliñado en él, algo que lo hacía destacar de forma incómoda entre los demás. Nadie quería sentarse a su lado. La profesora Margot rompió el silencio, indicando un asiento vacío junto a la ventana. Eric asintió en silencio y se dejó caer en la silla, evitando las miradas que lo examinaban como si fuese una anomalía. Sin embargo, había algo más allá de la mera timidez. Era como si Eric no perteneciera a este mundo, como si una sombra invisible lo envolviera, llenando el aula con una sensación de peligro latente. Y esa fue la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. El timbre del recreo resonó con un eco metálico y los estudiantes salieron apresurados hacia el patio. Eric, en cambio, permaneció sentado por un instante más, con la mirada fija en la ventana. Finalmente, se levantó y salió del aula con pasos lentos, desapareciendo en 1960. La multitud. Fue Jake quien lo notó primero. ¿Vieron a dónde fue el nuevo?, preguntó a sus amigos mientras mordía una manzana. Nadie respondió. Algunos creían haberlo visto dirigirse hacia el gimnasio, un edificio viejo y sombrío que los estudiantes evitaban, pero ninguno se atrevió a seguirlo. El aire, pesado con humedad otoñal, parecía cargado de una electricidad indescriptible. Las hojas secas crujían bajo los pies de quienes merodeaban por los pasillos. Una sensación de inquietud comenzó a extenderse, tan sutil como el viento que silbaba a través de las grietas de las ventanas. Minutos después, un grupo de estudiantes se reunió cerca del gimnasio, murmurando con nerviosismo. La puerta, entreabierta, mostraba solo oscuridad en su interior. Algunos aseguraron haber oído un gruñido, bajo y gutural, pero nadie quiso confirmar. El silencio sepulcral que seguía era peor. Algo se estaba gestando en esa oscuridad, y antes de continuar con esta aterradora historia que promete hacerte dudar de la luz de la luna y las sombras en la noche, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí encontrarás los relatos más escalofriantes de lobisones, terror psicológico y folclore oscuro. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de estas historias que te mantendrán despierto hasta el amanecer. Ahora sí, volvamos a la pesadilla que se desata en Highbrook. El aire dentro del gimnasio estaba helado. Las luces, que apenas funcionaban, titilaban de forma irregular, arrojando sombras que parecían moverse por sí solas. Eric estaba allí, en el centro del espacio vacío, con la cabeza inclinada hacia un lado como si escuchara algo que los demás no podían oír. De repente, se llevó las manos a la cabeza y dejó escapar un jadeo ahogado. Su respiración se volvió irregular y un sudor frío comenzó a perlársele en la frente. Sus músculos se tensaron de forma antinatural, como si algo intentara emerger desde el interior de su cuerpo. En el pasillo, Sara se detuvo al escuchar un ruido seco, algo entre un crujido y un gemido profundo. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja, pero nadie respondió. Su curiosidad venció al miedo y avanzó hacia la puerta entreabierta del gimnasio. Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, lo vio. Eric se tambaleaba. Sus movimientos eran espasmódicos y su espalda se arqueaba como si algo invisible estuviera tirando de sus huesos. El silencio fue quebrado por un sonido que erizó la piel de Sara, un grito agudo, desgarrador, que resonó desde el interior del gimnasio. Fue un grito tan visceral que pareció brotar de las entrañas de alguien que estaba experimentando un dolor inimaginable. Sara dio un paso atrás, su corazón martillando en su pecho. Quería correr, pero sus pies parecían anclados al suelo. Un segundo grito resonó, este más gutural, más profundo, como si no perteneciera a un humano. Luego, el sonido de algo pesado cayendo al suelo con un golpe seco. Atraídos por los gritos, otros estudiantes y un par de profesores comenzaron a acercarse al gimnasio. ¿Qué está pasando aquí?,
preguntó el entrenador Miller, empujando la puerta del gimnasio. En el interior, la penumbra ocultaba algo que no podían entender. ¡Atrás!, gritó Sara, pero era demasiado tarde. Al dar un paso hacia adelante, el entrenador encendió las luces del gimnasio. Fue entonces cuando todos lo vieron. Eric, arrodillado en el centro, con la espalda desnuda y su piel desgarrada en tiras, dejando entrever un pelaje oscuro que emergía lentamente. Eric levantó la cabeza y sus ojos, ahora dorados y brillantes, se encontraron con los de Sara. Las luces parpadeaban, creando un efecto casi estroboscópico que hacía que las sombras danzaran alrededor de Eric. Los profesores y estudiantes que habían entrado al gimnasio se quedaron petrificados. La figura en el centro del espacio ya no era completamente humana. El cuerpo de Eric se convulsionaba. Sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales. La piel de su espalda se rasgaba con un sonido húmedo y repugnante, dejando escapar chorros de sangre que salpicaban el suelo. Un pelaje negro y áspero brotaba de las heridas abiertas, mientras sus músculos se hinchaban y sus extremidades se alargaban en un proceso grotesco. De repente, un grito ensordecedor salió de la garganta de Milemetzimpun, Eric, pero no era un grito humano, era un aullido feroz, un llamado primitivo que resonaba con una furia incontrolable. Algunos intentaron retroceder, pero el terror los tenía paralizados. El entrenador Miller, intentando mantener la calma, dio un paso adelante. Eric, hijo, ¿estás bien? ¿Qué demonios está pasando aquí? Apenas terminó de hablar, Eric giró la cabeza hacia él con una velocidad sobrehumana. Sus dientes, ahora afilados y ensangrentados, relucieron bajo las luces temblorosas. En un solo movimiento, Eric se lanzó hacia el entrenador. El primer grito de agonía llenó el gimnasio. El cuerpo de Eric se torció en el aire mientras caía sobre el entrenador Miller. El sonido de huesos crujiendo y carne desgarrándose inundó el gimnasio, paralizando a todos los presentes. Los movimientos de Eric eran rápidos, casi imposibles de seguir. Su figura, ya irreconocible, estaba cubierta de una densa capa de pelaje negro que parecía absorber la luz. Sus brazos, ahora convertidos en extremidades musculosas terminadas en garras afiladas, desgarraban sin piedad. Con cada golpe, los gritos del entrenador se debilitaban hasta quedar en un silencio mortal. La sangre se extendió en un charco alrededor del cuerpo inmóvil de Miller, tiñendo el suelo con un carmesí brillante. Mientras tanto, los demás estudiantes y profesores comenzaron a reaccionar. Algunos gritaban, otros corrían hacia la salida, pero Eric no iba a permitirles escapar. Un rugido gutural salió de su garganta, resonando en las paredes y deteniendo a los que intentaban huir. Sus ojos, dorados y resplandecientes, se enfocaron en su siguiente presa. Con cada espasmo, Eric parecía perder lo poco que quedaba de humanidad en su interior. Su mandíbula se alargó, sus colmillos brillaban, y su respiración era un crescendo de rabia y hambre. La cacería apenas comenzaba. La masacre en el gimnasio se desató con una ferocidad inimaginable. Eric, ahora completamente transformado, era una máquina de destrucción imparable. Su cuerpo, cubierto de pelaje oscuro, se movía con una agilidad casi sobrenatural, y sus garras brillaban bajo las luces titilantes mientras desgarraban carne con precisión brutal. Los estudiantes corrían en todas direcciones, pero sus gritos parecían avivar el instinto predador de Eric. Saltaba entre ellos. Sus movimientos eran un borrón de velocidad y brutalidad. Cada ataque estaba cargado de una violencia visceral, un recordatorio de que ya no quedaba nada humano en él. Sara se escondió detrás de una de las columnas, tratando de controlar su respiración. Desde su refugio, pudo observar los ojos de la criatura. Había algo en esa mirada dorada que le heló la sangre, una mezcla de furia animal y un rastro de humanidad que parecía pedir ayuda, pero fue un destello fugaz, rápidamente reemplazado por una hambre implacable. En un momento de descuido, Eric levantó la cabeza y olfateó el aire. Su rostro se giró lentamente hacia donde Sara estaba escondida. Sabía que ella estaba allí, y ahora, Sara no era más que otro objetivo en su cacería. El olor del miedo lo guiaba como una brújula. Sara contuvo el aliento mientras Eric avanzaba hacia ella. Sus garras, ensangrentadas, arañaban el suelo con cada paso.
dejando marcas profundas en el parquet del gimnasio. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad predadora que la dejó paralizada. De repente, Eric se lanzó hacia ella. Sara gritó y rodó hacia un lado justo a tiempo, sintiendo cómo el aire cortado por sus garras rozaba su piel. El impacto de la criatura contra la columna hizo que el polvo y los escombros cayeran, pero no detuvo su avance. Eric se giró con una velocidad inhumana y cargó nuevamente. Los sobrevivientes que quedaban intentaban escapar, pero la puerta principal estaba bloqueada. Los gritos llenaban el espacio, mezclándose con los rugidos de Eric y el sonido de carne desgarrándose. La sangre cubría las paredes y el olor metálico era insoportable. Un pequeño grupo logró huir por una salida lateral, entre ellos Sara. Pero mientras corrían por los pasillos oscuros de la escuela, podían escuchar el eco de los pasos de Eric, persiguiéndolos. Sabían que no podían escapar de él por mucho tiempo. El monstruo estaba disfrutando de la caza, y su hambre no se saciaría hasta que no quedara nadie vivo. Sara y los pocos sobrevivientes que habían logrado escapar del gimnasio se apresuraron por los pasillos oscuros de la escuela. El sonido de los pasos de Eric, pesados y rítmicos, resonaba como un reloj macabro que marcaba su inevitable llegada. La profesora Margot, liderando el grupo, los condujo hacia un aula cercana. «Entren rápido», ordenó Margot, cerrando la puerta con fuerza tras el último estudiante que cruzó el umbral. Se apoyó contra ella, jadeando, mientras buscaba algo para bloquearla. Encontró un armario pesado y, con la ayuda de 2 estudiantes, lo arrastró para trabar la entrada. El aula estaba en penumbras, iluminada solo por la débil luz que se filtraba por las ventanas sucias. Nadie hablaba, pero el miedo era palpable. Sara podía sentir el temblor de las manos de quienes estaban cerca de ella. Podía oler el sudor frío y el aroma acre del terror. De repente, un sonido bajo y gutural se escuchó al otro lado de la puerta. Eric estaba allí. Olfateaba, buscando. Margot se llevó un dedo a los labios, indicando silencio, pero era inútil. Eric no necesitaba oír. El olor del miedo lo guiaba directamente hacia ellos. Un golpe ensordecedor sacudió la puerta. El aula entera temblaba con cada golpe de Eric contra la puerta. Las bisagras chirriaban bajo la presión y las maderas comenzaban a astillarse. Dentro, el grupo de sobrevivientes estaba inmóvil, petrificado por el terror. La profesora Margot, con el rostro pálido pero decidido, levantó una silla, lista, para usarla como arma improvisada. Eric dejó de golpear. Por un instante, el silencio envolvió el aula, y un rayo de esperanza iluminó los ojos de los atrapados. Pero Sara sabía que no estaban a salvo. Podía sentirlo. El aire estaba impregnado de un olor acre y penetrante, una mezcla de sudor, sangre y algo más. El miedo. Eric también lo sentía. Afuera, se escuchaba cómo olfateaba, un sonido húmedo y repugnante que parecía aumentar la tensión en el ambiente. La criatura sabía que estaban allí, y ese olor lo excitaba, despertando un hambre aún más voraz. Un gruñido bajo resonó, tan profundo que pareció vibrar en los huesos de los que estaban escondidos. De repente, un golpe brutal hizo que la puerta se partiera parcialmente. Una garra atravesó la madera, buscando a ciegas. Los estudiantes retrocedieron, algunos ahogando. Gritos. Margot levantó la silla con ambas manos, preparándose para lo inevitable. Otro golpe. La puerta cedió. Con un crujido ensordecedor, la puerta finalmente cedió, cayendo en pedazos al suelo. Eric emergió de la oscuridad como una sombra monstruosa, su silueta distorsionada por la transformación. Sus garras, manchadas de sangre fresca, reflejaban la poca luz que entraba por las ventanas, y sus ojos dorados escaneaban la sala con un brillo antinatural. Margot avanzó con la silla levantada. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba firme. «Aléjate de ellos, maldito monstruo», gritó con una valentía desesperada. Eric se detuvo por un breve segundo, inclinando la cabeza como si intentara comprenderla. Luego, un gruñido bajo escapó de su garganta, un sonido cargado de rabia y hambre. El grupo de estudiantes retrocedió hacia las esquinas del aula, algunos llorando en silencio, otros demasiado paralizados para moverse. Eric olfateó el aire, nuevamente, y su mirada se posó en un joven que no dejaba de sollozar. Con un rugido desgarrador, se lanzó hacia él. El ataque fue rápido, brutal.
garras y colmillos hicieron su trabajo en segundos, cubriendo el aula de sangre. Margot gritó y atacó con la silla, golpeando con todas sus fuerzas. Eric giró hacia ella, su rostro cubierto de sangre, y se preparó para atacar. La cacería continuaba. Margot sabía que no tenía ninguna posibilidad contra la fuerza brutal de Eric, pero no podía quedarse quieta. Con un grito cargado de desesperación, lanzó la silla con todas sus fuerzas. Golpeó a Eric en un costado, haciéndolo tambalear momentáneamente. La criatura se giró hacia ella, sus ojos dorados ardiendo con furia. Margot levantó otro pedazo de madera que había caído de la puerta destruida. Cuando Eric avanzó hacia ella lo enfrentó directamente. Sin embargo, en el momento en que sus miradas se encontraron, algo cambió. Margot vio, más allá de la furia y el hambre, un destello de humanidad atrapado en esos ojos animales. Fue solo un segundo, pero suficiente para que su determinación flaqueara. Eric susurró, su voz cargada de una mezcla de miedo y compasión. La criatura se detuvo, su respiración pesada llenando el aula. Por un instante, pareció luchar consigo mismo, como si intentara contener el monstruo que había tomado el control. El momento pasó tan rápido como llegó. Eric rugió con una ferocidad renovada y atacó. Margot logró esquivar por poco, pero el golpe la lanzó contra una mesa, dejándola aturdida. Mientras intentaba levantarse, vio como Eric se lanzaba hacia otro estudiante. El caos no tenía fin. La Somanequín, masacre dentro del aula, alcanzó un clímax indescriptible. Eric se movía con una ferocidad imparable, atacando a cualquiera que estuviera a su alcance. Gritos de pánico, llantos desgarradores y el sonido de carne siendo rasgada llenaban el aire, mientras el suelo se convertía en un lago de sangre. Margot, apenas consciente, observaba desde su posición en el suelo. Su cuerpo temblaba de dolor, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Se arrastró lentamente hacia una esquina, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Su mirada se detuvo en un fragmento afilado de metal que sobresalía de los escombros de la puerta rota. Eric, mientras tanto, había terminado con su última víctima. Se quedó de pie en medio del aula, respirando pesadamente, con su pecho subiendo y bajando como el de una bestia agotada pero insaciable. La sangre goteaba de sus garras y colmillos, y sus ojos dorados, ahora oscuros y apagados, buscaron algo más. Margot lo observó mientras se levantaba con dificultad, sosteniendo el pedazo de metal en sus manos temblorosas. Eric giró hacia ella. Sus miradas se cruzaron nuevamente, pero esta vez no hubo humanidad en sus ojos, solo vacío. El aula quedó en silencio, un preludio aterrador de lo que vendría. Cuando el primer rayo de sol se filtró por las ventanas rotas de la escuela, el silencio reinaba absoluto. El aula, antes llena de vida, ahora era un cementerio improvisado. Los cuerpos estaban esparcidos en posiciones grotescas, mutilados de formas que desafiaban la imaginación. La sangre manchaba las paredes y el suelo, seca en algunos lugares, aún fresca en otros. Margot se levantó con dificultad, apoyándose contra una mesa para no caer. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños y cortes, pero algo más la atormentaba. Una mordida profunda en su antebrazo derecho, aún sangrando. La herida ardía, y cada pulsación de su corazón parecía avivar un calor extraño que se extendía por sus venas. Miró alrededor, buscando a Eric, pero no estaba allí. Las marcas de sus garras en el suelo y la puerta indicaban que había escapado durante la noche. Una sensación de alivio mezclada con terror llenó su pecho. ¿Por qué la había dejado viva? A lo lejos, las sirenas de la policía se acercaban. Margot sabía que ningún informe, ninguna palabra, podría explicar lo que había ocurrido. Mientras se sostenía el brazo herido, algo en su interior le decía que esto no había terminado. De alguna manera, ella ahora formaba parte de ello. Turleen, llegada de la policía, trajo una efímera ilusión de seguridad. Oficiales, paramédicos y detectives llenaron la escuela, pero su presencia apenas rozó la superficie del horror que impregnaba el lugar. Los sobrevivientes, pocos y traumatizados,
Murmuraban relatos fragmentados sobre un monstruo que había devastado el gimnasio y las aulas. Los agentes intercambiaban miradas incrédulas, atribuyendo las descripciones a una histeria colectiva causada por el trauma. Margot permaneció en silencio mientras un paramédico limpiaba su herida. El calor pulsante en su brazo era casi insoportable, como si algo extraño se estuviera gestando bajo su piel. Mientras los demás hablaban en voz baja, ella recordaba los ojos de Eric durante su transformación. Esa lucha fugaz, ese destello de humanidad atrapada bajo el monstruo. Los detectives la interrogaron, pero Margot evitó mencionar lo que había visto. Algo atacó la escuela, dijo con voz monótona. Algo que no era humano. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo, pero nadie la presionó. La evidencia hablaba por sí misma. Marcas de garras, rastros de sangre imposibles de explicar. Esa noche, al llegar a casa, Margot notó algo más. Su visión era más clara, sus sentidos más agudos. En el espejo, sus ojos reflejaban un destello dorado. El cambio había comenzado. Margot se encerró en el baño, incapaz de apartar la vista de su reflejo. Sus ojos, normalmente marrones, ahora brillaban con un tenue resplandor dorado que palpitaba al ritmo de su corazón. La mordida en su brazo, enrojecida y rodeada de venas oscuras, pulsaba con un dolor que parecía provenir de algo más profundo que la carne. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pero su voz sonaba hueca incluso para ella. Lavó la herida frenéticamente, como si el agua fría pudiera purgar el calor abrasador que sentía. Sin embargo, el dolor no cedía. Era como si algo extraño estuviera despertando en su interior. Margot se dejó caer al suelo del baño, su respiración agitada. Cerró los ojos, intentando recordar cada detalle de lo sucedido en la escuela. Los gritos, la sangre, la mirada de Eric, esa chispa de humanidad que había visto en él antes de que la bestia tomara el control. ¿Es esto lo que sintió él?, pensó, abrazándose las rodillas mientras su mente viajaba por un torbellino de miedo y confusión. Pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Desde las profundidades de su mente, un impulso primitivo comenzó a emerger. Hambre. Un hambre que no podía ignorar. El reloj marcaba la medianoche. La medianoche llegó con una luna menguante que iluminaba tenuemente las calles vacías de Highbrook. Margot, ahora presa de un insomnio febril, deambulaba por su casa como un animal enjaulado. Sus sentidos, cada vez más agudos, captaban detalles que antes eran imperceptibles. El crujir de las ramas afuera, el susurro del viento, el latido acelerado de su propio corazón. Fue entonces cuando lo vio. Desde la ventana del salón, entre las sombras de los árboles, una figura emergió. Eric. Estaba de pie al borde del bosque, con su torso desnudo cubierto de cicatrices recientes. Aunque aún conservaba su forma humana, sus ojos dorados y su postura predatoria revelaban que no era como antes. Por un momento, Margot sintió una extraña conexión. Eric no se movió, pero su mirada penetrante parecía hablarle. «Te está llamando», pensó, y su propio cuerpo respondió al instinto. Sin pensarlo, abrió la puerta y salió al frío de la noche, descalza sobre el césped húmedo. Eric no dijo nada, solo giró lentamente y se adentró en el bosque. Margot lo siguió, su respiración pesada y su mente dividida entre el miedo y una atracción inexplicable. Cada paso la acercaba más al abismo. El aire estaba cargado de algo primitivo, algo inevitable. Al día siguiente, el pueblo de Highbrook despertó con una sensación inquietante en el aire. Los rumores sobre lo ocurrido en la escuela se habían extendido como fuego, distorsionándose con cada repetición. Algunos decían que un animal salvaje había entrado en el edificio. Otros hablaban de un loco que había perdido el control. Pero los relatos de los sobrevivientes más traumatizados mencionaban algo imposible. Un monstruo, una bestia que no pertenecía a este mundo. La comunidad, normalmente tranquila, comenzó a llenarse de paranoia. Las noches se volvieron más largas y silenciosas, interrumpidas solo por los aullidos lejanos que resonaban en la espesura del bosque. Los animales de las granjas eran encontrados mutilados, sus cuerpos desmembrados de formas atroces que parecían desafiar la lógica. Los habitantes comenzaron a reforzar sus casas.
cerrando ventanas y asegurando puertas. Nadie salía después del anochecer. Sin embargo, el miedo no podía ser contenido por cerraduras ni paredes. Se filtraba en sus mentes, alimentado por las noticias y las historias susurradas en voz baja. Margot, mientras tanto, se sentía más distante del mundo que la rodeaba. Cada día su conexión con los demás se desvanecía un poco más, reemplazada por un instinto creciente que la llamaba a la oscuridad. La próxima luna llena se acercaba. Margot despertó en medio de la noche, cubierta de sudor frío. Su cuerpo temblaba y su corazón latía con fuerza descontrolada, como si estuviera intentando escapar de su propio pecho. Había soñado con sangre, con el bosque, con Eric llamándola desde la penumbra. Pero lo más perturbador no era el sueño, sino lo real que se sentía. Se levantó tambaleándose, sus sentidos afilados captando cada pequeño ruido de la casa. Podía oír el goteo de la llave del baño, el crujido de las tablas del piso y el susurro del viento en las ventanas. Pero lo peor era el hambre, una sensación que iba más allá de lo físico. Era una necesidad primitiva, urgente, imposible, de ignorar. Se miró al espejo del baño, buscando algo familiar en su reflejo. Sus ojos brillaban con ese destello dorado que ya no podía negar. Su piel parecía más pálida, sus movimientos más instintivos, casi animales. «Esto no soy yo», susurró, aferrándose al borde del lavabo. Sin embargo, una parte de ella sabía la verdad. Esto era ella ahora. Algo había despertado, algo que luchaba por tomar el control, y con cada día que pasaba, esa parte ganaba fuerza. La luna llena estaba cerca, y Margot no estaba lista. La noche de la luna llena llegó con un aire denso y cargado, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Margot había intentado prepararse, pero no había palabras ni pensamientos que pudieran detener lo que estaba por venir. Su cuerpo ya no era suyo, los impulsos eran más fuertes que su voluntad. A medida que la luna ascendía en el cielo, su luz plateada atravesaba las ventanas, iluminando la habitación donde Margot se había encerrado. Había bloqueado la puerta y asegurado las ventanas, con la esperanza de contenerse. Pero en el fondo sabía que era inútil. El primer espasmo la sacudió como un relámpago. Su espalda se arqueó, y un grito desgarrador escapó de su garganta, transformándose rápidamente en un rugido gutural. Sus huesos comenzaron a crujir y estirarse. Sus músculos se hinchaban, y su piel se rasgaba mientras un pelaje oscuro emergía de su interior. El dolor era insoportable, pero también liberador. Cada fibra de su ser se rompía y se reconstruía, llevándola a un estado que no podía comprender, pero que sentía como suyo. Cuando la transformación terminó, Margot ya no era Margot. Era algo más. Desde lo profundo de su pecho, un aullido resonó, anunciando su nacimiento bajo la luna. Cuando el aullido de Margot atravesó la quietud de la noche, resonó como un eco salvaje que despertó al pueblo entero. Sin embargo, no fue el único. Desde lo profundo del bosque, otro aullido respondió, más gutural y poderoso. Eric estaba allí, esperando, observando. Margot podía sentirlo como un tirón en su pecho, un vínculo invisible que los unía en su nueva naturaleza. Mientras tanto, en el pueblo, la paranoia finalmente dio paso a la acción. Margot no era la única que había escuchado los aullidos. Los vecinos, armados con rifles, cuchillos y antorchas, se reunieron en la plaza. Al frente del grupo estaba el sheriff, decidido a poner fin a la amenaza que asolaba Highbrook. Lo que sea que haya en ese bosque, no vamos a dejar que regrese, dijo, su voz cargada de miedo disfrazado de determinación. Margot, desde las sombras, observó al grupo dirigirse hacia los árboles. Sus sentidos, ahora sobrehumanos, captaron sus pisadas torpes y el olor del miedo que emanaban. La caza había comenzado, pero no era Eric quien estaba en peligro. Mientras el grupo avanzaba, Margot sintió que la bestia dentro de ella despertaba nuevamente. Y esta vez, estaba ansiosa por unirse a la cacería. El bosque estaba envuelto en una oscuridad casi palpable, rota solo por la luz vacilante de las antorchas que llevaban los hombres del pueblo. Los crujidos de las hojas secas bajo sus pies y los murmullos nerviosos eran los únicos sonidos que rompían el silencio nocturno. La tensión era casi insoportable.
Margot los seguía desde las sombras, moviéndose con una agilidad y sigilo que antes le habrían parecido imposibles. Podía oler el miedo en ellos, una mezcla agria que avivaba algo salvaje en su interior. Pero no era la única que acechaba. Eric estaba allí, en alguna parte, esperando el momento perfecto. Margot volvió al pueblo al amanecer, tambaleándose entre las sombras de las primeras luces del día. Su cuerpo estaba cubierto de barro, sangre seca y hojas que se aferraban a su piel. Había logrado reprimir la bestia que ahora vivía en su interior, pero cada vez le costaba más. La herida en su costado no había sanado, pero tampoco parecía normal. Un calor febril pulsaba desde ella, como si algo estuviera creciendo debajo de la carne. La gente del pueblo la observaba con recelo. Nadie se atrevió a acercarse a ella mientras caminaba por las calles vacías. Habían oído los rumores, sabían de los aullidos y las desapariciones. Margot era ahora un paria, una figura rodeada de susurros y sospechas. Al llegar a su casa, cerró todas las puertas y ventanas. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Sus ojos dorados destellaban con un brillo antinatural, y su piel, pálida y tensa, parecía más frágil, como si estuviera a punto de romperse para revelar algo nuevo debajo. La transformación era inevitable. Lo sentía en sus huesos, en sus músculos, en cada célula de su cuerpo. Solo quedaba esperar a la próxima luna llena, sabiendo que no habría retorno. La luna llena se alzó nuevamente, bañando el pueblo con su luz fría y despiadada. Dentro de su casa, Margot se retorcía en el suelo, luchando contra las fuerzas que desgarraban su interior. Cada músculo de su cuerpo se tensaba y se contraía, como si estuviera siendo moldeada por manos invisibles y crueles. El dolor era insoportable, pero no podía gritar. Su garganta solo emitía sonidos guturales que lentamente se transformaron en gruñidos profundos. Los huesos de su espalda crujieron, estirándose y rompiéndose mientras un pelaje oscuro emergía de su piel desgarrada. Sus dedos se alargaron, sus uñas se transformaron en garras afiladas y su mandíbula se extendió, revelando colmillos relucientes. Cuando la transformación finalmente terminó, Margot no era más una mujer. Era una criatura, una bestia primitiva guiada por instintos que no podía controlar. Su mente humana quedó atrapada, un espectador impotente dentro de su propio cuerpo. Se levantó tambaleándose, sus nuevos sentidos inundados por olores, sonidos y sabores desconocidos. Y entonces sintió el hambre, una necesidad ardiente, insaciable. Levantó la cabeza hacia la ventana abierta y dejó escapar un aullido desgarrador que resonó por todo Highbrook. La caza había comenzado. Margot avanzó por el bosque, su forma ahora completamente transformada. Los sonidos del entorno, antes lejanos e insignificantes, eran ahora claros y penetrantes. El crujir de ramas bajo pequeños animales, el susurro del viento acariciando las hojas, y más allá, el sonido de pasos humanos. Su mente se debatía entre el instinto de cazar y un eco persistente de lo que una vez fue su humanidad. Fue entonces cuando lo encontró. Eric emergió de entre los árboles, cubierto de cicatrices y con su pelaje oscuro brillando bajo la luz de la luna. Su presencia era imponente, y aunque su mirada dorada estaba cargada de ferocidad, había en ella un rastro de comprensión. No hubo palabras entre ellos, solo un silencio cargado de significado. Margot se detuvo frente a él, y ambos se miraron, bestia contra bestia. Por un momento, sus instintos lucharon por tomar el control, pero algo más profundo los conectó. Una especie de aceptación de lo que eran. Juntos alzaron la cabeza y dejaron escapar un aullido conjunto que resonó en toda la región, anunciando su alianza. Cuando el eco se desvaneció, comenzaron a moverse como un solo ser, cazadores imparables, dejando tras ellos un rastro de terror y sangre. La oscuridad del bosque se convirtió en su refugio, pero también en su campo de caza. Margot y Eric se movían como sombras, depredadores implacables que acechaban entre los árboles. La alianza entre ellos no era de palabras ni emociones humanas. Era algo más profundo, un vínculo forjado por el hambre, la furia y la aceptación. De lo que se habían convertido, el pueblo de Highbrook pronto comenzó a sentir los efectos de su presencia. Desapariciones nocturnas, cadáveres destrozados encontrados en los límites del bosque, y un constante coro de aullidos que mantenía a todos
en un estado de paranoia. Las familias reforzaron sus hogares, los granjeros abandonaron sus tierras y las calles quedaron desiertas al caer el sol. Sin embargo, no había lugar seguro. Margot y Eric no solo eran bestias, sino también cazadores calculadores. Sus sentidos sobrehumanos detectaban cualquier rastro de miedo, y sus instintos los guiaban con una precisión mortal. Cada luna llena marcaba el inicio de un nuevo ciclo de muerte y terror. Lo que alguna vez fue un pueblo tranquilo estaba ahora bajo el yugo de dos criaturas que no conocían piedad. Pero lo más aterrador era que no buscaban redención, solo sobrevivir a través del caos. El bosque se volvía su reino. La luna llena ascendió al cielo, teñida de un rojo profundo que parecía presagiar el fin de todo. En el corazón del bosque, Margot y Eric permanecían inmóviles, observando la lúgubre esfera celestial. Su pelaje, ahora ensangrentado de sus últimas cacerías, brillaba bajo la luz escarlata. Había algo diferente esa noche, algo que incluso ellos podían sentir. Un llamado más oscuro, más antiguo. Mientras el pueblo de Highbrook se encerraba en sus casas, aterrados por los horrores que habían asolado la comunidad, los dos lobos avanzaron hacia el pueblo con un propósito renovado. Sus pasos resonaban como un anuncio de muerte. No había prisa, no había furia descontrolada. Esta vez era algo metódico, casi ritualista. Al llegar al límite del pueblo, los sonidos habituales de la noche quedaron en silencio. Margot, en su forma bestial, alzó la cabeza y dejó escapar un aullido que desgarró el aire, un llamado que reverberó en cada rincón de Highbrook. Eric la siguió, y juntos emitieron un sonido que parecía anunciar el final. Los pocos sobrevivientes, escondidos y aterrados, escucharon cómo los lobos arrasaban con todo. Nadie escapó. Cuando el amanecer llegó, el pueblo no era más que un recuerdo teñido de sangre. El ciclo se había completado, y recién comenzaba.